ahora por una alianza de izquierdas, Pedro Sánchez del PSOE y Pablo Iglesias de Podemos, a Bolivia junto a la Unión Europea, la Iglesia Católica y otras instituciones para la pacificación tras la renuncia y huida de Evo Morales, pasó al centro del huracán luego de que 4 policías encapuchados, integrantes del Grupo Especial de Operaciones GEO, se negaran a identificarse ante el grupo de policías que resguardaban la residencia de la Embajada de México en La Paz y salieran de allí a toda prisa en sus motorizados. ¿Por qué la policía resguardaba la residencia mexicana? Allí se encuentran desde la tercera semana de noviembre altos exfuncionarios de Evo Morales, entre ellos Juan Ramón Quintana, a quienes el actual gobierno le ha iniciado procesos y se temía que intentaran salir del país. Es lo que dice el informe de España. Desde entonces han pasado casi 2 meses. En todo este periodo el gobierno de España no se había referido al tema, excepto para asegurar que iniciaba investigaciones para conocer qué fue lo que pasó y para expulsar a 3 diplomáticos bolivianos en respuesta al similar proceder al que habría recurrido Bolivia. Bueno, le agradezco a Andrés Guzmán por acompañarnos esta noche. Es especialista en temas internacionales y bueno, él mirando también la información, lo que es el hecho noticioso hoy y que pone en una situación de otro nivel las relaciones de Bolivia y España. ¿O qué es lo que tú dices, Andrés? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Jimena, gracias por la invitación. Sorprende que se hayan tomado 2 meses para realizar un informe, ¿no? Que claramente es insuficiente y que realmente no explica lo que ha ocurrido ese día, ¿no? Con unos funcionarios encapuchados en una visita de cortesía a las 8 de la mañana y con estos funcionarios GEO que habían llegado al país solo 2 días antes, entiendo, y que se iban a ir además un día después. Entonces hay muchas cuestionantes que no han sido respondidas y realmente simplemente confirman, ¿no? que la intención en realidad era nomás sacar a los asilados dentro de la embajada, ¿no? Ingresar a la embajada, quedarse uno de ellos, quizás uno de los encapuchados, y salir uno de los asilados encapuchado para llevárselo, ¿no? a algún lado. Y bueno, eso es lo que uno tiene que colegir, ¿no? Debido a que no hay una explicación clara, no hay una, o al menos satisfactoria respecto a lo que ha ocurrido. La relación entre Bolivia y España ha sido muy cercana, especialmente en todo el tiempo de la pacificación tras la renuncia y huida de Evo Morales. Yo daba lectura hace rato cómo estuvo el gobierno español muy de cerca junto a la Unión Europea, junto a la Iglesia Católica y otras instituciones, y que de pronto se dé una situación de esta naturaleza donde las relaciones estén prácticamente con la otra cara de la moneda, nos muestra, tomando en cuenta que está el Partido Social Obrero Español y Podemos en el gobierno español, que nuevamente las relaciones internacionales estarían en esa delicada línea de la ideologización. Sí, ha sido, como bien lo dices, ha habido un cambio. Primero el gobierno de España contribuyó y el embajador español a pacificar, a reconducir, ¿no? Si se quiere, lo que estaba ocurriendo en Bolivia, y luego hay un cambio total que en realidad van y apoyan a los asilados, ¿no? Creo que el primer momento España seguía mucho la línea de la Unión Europea y luego, bueno, ya se desmarcó y influyeron seguramente mucho más estas cartas o esos elementos de Podemos, ¿no? que están dentro del gobierno español y que tienen mucha afinidad con el gobierno de Evo Morales, ¿no? Se especula o se dice que habrían recibido financiamiento incluso de Bolivia para la campaña en España. Entonces hay muchas cosas que se pueden decir de esto, pero lo que sí es que no queda claro lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué estaban encapuchados? ¿Por qué querían ingresar de esa forma a una embajada? ¿Por qué los visitan a las 8 de la mañana cuando se supone que es una visita de cortesía a un embajador? Es algo muy inusual. Entonces quedamos todavía con las dudas y lamentamos, ¿no? Porque esperábamos una respuesta más seria, ¿no? de un gobierno como el de España, que se supone que se quiere llevar bien también con el gobierno de Bolivia.
Muchas gracias, Andrés, por este apunte a propósito de un hecho que está en las portadas de los periódicos y obviamente en las páginas digitales de los medios. Se habla de todo lo que está ocurriendo con relación al Xilala. El gobierno de Evo Morales aparentemente habría escondido una verdad profunda que ahora se está ventilando en La Haya. Apuntan a que la responsabilidad de cómo se ha seguido este proceso es enteramente del anterior gobierno de Evo Morales. Pero hay algunos aspectos que nos gustaría escucharte, por favor. Por ejemplo, Karen Longarich, la ministra de Relaciones Exteriores, será interpelada por el MAS, aparentemente por dejar al descubierto la estrategia boliviana de defensa del Xilala. ¿Esto corresponde? Bueno, la están acusando por haber revelado información reservada, ¿no? Ahora, si uno revisa bien la información, en realidad los que revelaron fueron los chilenos en una primera instancia, en agosto de 2018 y después en febrero de 2019, el canciller y la agente de Chile acusaron a las autoridades bolivianas de haber cambiado de discurso, de haber dado un giro en su posición por haber aceptado que las aguas o parte de las aguas del Xilala fluyen naturalmente hacia Chile, ¿no? Entonces, si hay una infidencia, la cometieron los chilenos. Porque efectivamente está eso, ¿no? De hecho, esta revelación ya en cierta manera se veía venir, o yo mismo me la esperaba, porque había hecho seguimiento a estos, ¿no? a estos pronunciamientos que hicieron las autoridades chilenas, y en su momento, bueno, yo no las terminaba de creer porque no había una confirmación de parte de Bolivia y resultaba difícil de creer. Pero bueno, ahora que ya se sabe, con toda seguridad, Bolivia habría admitido que las aguas o parte de las aguas del Xilala fluyen de manera natural, y eso hace que cambie, ¿no? las cosas, porque ahora el juicio se restringe a todos los otros puntos que no eran el tema de la naturaleza de las aguas, ¿no? Tenemos que discutir sobre el uso de las aguas, sobre los canales de drenaje, y ya no sobre la naturaleza, porque eso ya es un tema zanjado, si se quiere, ¿no? Son aguas compartidas. Y en este punto muchos quieren encontrar que el gobierno del MAS se habría equivocado y habría cometido traición a la patria, porque, bueno, efectivamente se han contradecido. Los mismos masistas, el gobierno del MAS, dijeron muchas veces que el Xilala era una cuenca cerrada, que era totalmente boliviana, que en Chile no tenía ningún derecho, y lo repitieron muchas veces, ¿no? Y bueno, acusando además a los chilenos de estar robando agua. Entonces ahora sabemos que en el juicio, a través de la contramemoria, en mayo del 2018, se reconoció que las aguas fluyen de manera natural, y eso, digo, no necesariamente sería una traición a la patria directamente, porque lo que define la naturaleza de las aguas es su misma naturaleza, ¿no? Se hacen estudios y se verifica o se confirma que habían sido estas aguas, ¿no? Entonces, no es el gobierno de Bolivia, no es el gobierno del MAS, no es el agente ante la Corte el que define qué son esas aguas, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Por más de que Bolivia haya mantenido una posición respecto a esto, el hecho de que esas aguas hayan fluido hacia Chile naturalmente durante miles de años es algo que no podemos contrarrestar, no podemos rebatirlo, ¿no? Esa parte del juicio se tenía que definir, como se está haciendo, de manera técnica, ¿no? No hay nada que discutir ahí, en esta parte de la naturaleza de las aguas. La otra parte efectivamente sí es la que tenemos que discutir, y ahí yo creo que hay varios elementos que se pueden rescatar. Entonces no todo está perdido, ¿no? Porque también hay un cierto ánimo de derrotismo por estas revelaciones, pero en realidad los otros puntos también están en juego, ¿no? También es parte de lo que Chile ha demandado y lo que Bolivia ha contrademandado.
en lo que creo que sí podemos obtener al menos un resultado medianamente favorable, ¿no? Pero dentro del concepto, Andrés, dentro del concepto, el gobierno de Evo Morales aceptó que el Silal es un río internacional y en lo operativo, porque aceptó que su uso es compartido. Todo lo que significa para el país, lo que significa para Potosí, muchos aseguran de que estamos yendo ante un descalabro en la Corte Internacional de Justicia, que Sí. esto es ineludible. Sí, es cierto, o sea, esa parte ya la hemos perdido, ¿no? Y eso obviamente está clarísimo, ¿no? Pero si es que hay un delito, el delito no es reconocer que las aguas fluyen naturalmente, porque eso es innegable, como digo. El delito en todo caso estaría en el hecho de haber provocado esa demanda, ¿no? De haber amenazado a Chile con una demanda y no haberla presentado, y haber acusado a Chile de cosas que no se tenía la total certeza, ¿no? Evo Morales anunció una demanda que no la cumplió, y Choquehuanca dijo que iba a tomar 2 años presentarla, ¿no? Y los chilenos se adelantaron y nos demandaron antes, ¿no? Entonces, lo malo, lo que en todo caso sería un tema de responsabilidad, está en el hecho de haber provocado esa demanda, ¿no? De haber amenazado a Chile sin tener los elementos para defenderse, ¿no? Y luego, además, aceptar esa demanda e ingresar al juicio sin ni siquiera oponer una objeción a la Corte o algo que pueda de alguna manera impedir que se desarrolle el juicio, porque el caso, en todo caso, valga la redundancia, es entre el Estado boliviano y los beneficiarios, que son empresas, ¿no? Una empresa estatal y otra empresa privada que utilizan esas aguas. Esos son los que estarían en conflicto o en controversia en este caso. Pero Chile sale a defender a estas empresas, y Bolivia responde, ¿no? Cuando no debió haber respondido, cuando debió haber dicho, este no es un tema entre estados, este es un tema entre Bolivia y los beneficiarios de las aguas. Pero se aceptó el caso, se ingresó, no se opuso ninguna objeción, y estamos en esto, ¿no? Entonces, si hay un delito, como digo, es eso, ¿no? Y la actuación de Rodríguez Belcé, porque lo que dice el ex agente es que hay intereses nacionales, que hay argumentos que habrían sido fundamentados en estudios científicos, y cuestiona que la Cancillería haya dado a conocer esta información sobre la contramemoria de la demanda por las aguas del Silal. Incluso hasta califica como inoportuno y poco profesional este tema. ¿Qué opinas tú de lo que ha dicho y hecho el ex agente Rodríguez Belcé? Bueno, creo que de todas maneras el gobierno en algún momento tenía que revelar esto, ¿no? Algún rato tenía que salir a la luz claramente que se ha reconocido el tema de la naturaleza de las aguas, y que, bueno, a partir de eso poco se puede hacer, ¿no? de revertir eso. Ahora bien, como te decía, si ha habido una infidencia, si ha habido una revelación, esta ha sido de parte de las autoridades chilenas, que lo hicieron antes, ¿no? Como te digo, yo ya sabía de esto porque he estado haciendo seguimiento al caso, ¿no? Y seguramente todas las personas que han hecho seguimiento se han enterado que Bolivia ya había reconocido, porque las autoridades chilenas lo dijeron. Ahora, no especificaron en ese momento en qué momento se había producido ese giro del discurso, pero había sido, ahora lo sabemos, en la contrademanda que Bolivia presentó, ¿no? Y en ese momento lo acusaban a Evo Morales, ¿no? De haber cambiado de discurso, porque sabían que Evo Morales no podía desmentir eso, ¿no? Si bien Evo Morales no lo había dicho públicamente, sí lo había hecho a través de la contramemoria, por escrito ante la Corte, ¿no? Pero eso tiene un fuerte peso, ¿no? O sea, claro que sí, y cambia el juicio. No podemos hacer nada contra eso. Es como que tenemos que admitir esa parte ya se ha perdido, ¿no? Es decir, no vamos a poder rebatir. ¿Fue un error del anterior gobierno haber admitido esa parte? Es que, como te digo, el gobierno no decide qué son o no, qué no son las aguas. Las aguas tienen su naturaleza y los estudios son lo que definen. Ahora se ha definido que son compartidas y es un tema que hay que aceptarlo, y me imagino que en su momento el equipo jurídico
se vio ante la difícil decisión de tener que reclamar por lo que efectivamente Chile usa y no tiene ningún derecho, es decir, la parte artificial del cauce, y al mismo tiempo tener que reconocer, por eso, implícitamente, que hay una parte natural, ¿no? Entonces, fue para ellos, sin duda, seguro, en ese momento muy difícil tener que tomar esa decisión, pero el problema está al principio, ¿no? ¿Por qué aceptaron la demanda? El problema está ahí. ¿Por qué Evo Morales amenazó a Chile sin tener la seguridad de que se podía sostener un caso jurídicamente para ganarlo, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, bueno, obviamente hay muchas cosas que decir, pero vamos a ver cómo se desarrolla, y lo que yo quiero un poco destacar es que no todo está perdido, ¿no? Hay elementos que se pueden discutir, y creo que Bolivia tiene razón en la parte del tema artificial. Hay un cauce, o sea, el agua transcurre hacia Chile de manera natural, una parte, pero hay otra parte que ha sido aumentada, ¿no?, artificialmente con canales que se llevan esas aguas hacia Chile, y esa parte aumentada obviamente hay que reclamarla. Chile no tiene ningún derecho sobre eso. Entonces esos son elementos que tenemos que discutir, y que tenemos que también exigir un resarcimiento, porque Chile ha utilizado más de 100 años un montón de agua sin autorización, ¿no?, sin ningún permiso de parte de Bolivia, y se supone que son aguas compartidas. Entonces corresponde que Chile le pague a Bolivia por todo eso, y que si de aquí en más pretenden seguir utilizando esas aguas, también corresponde que paguen por esa agua. Bueno, muchas gracias, Andrés, por habernos ayudado a entender esto, y estaremos pendientes porque hay una polémica en torno a la estrategia boliviana de defensa del Silala, pero Andrés Guzmán nos ha acompañado en esta primera parte del programa, dejándonos claro lo que tenemos que hacer como Bolivia y lo que todavía se puede discutir en la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, Jimena, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos. Enseguida vamos a tener algunos de los detalles.